¿Qué tal amigos? Buen día. Espero que todos se encuentren bien. Continuamos con nuestro video número 47 de esta serie de videos de Java desde cero. Vamos a seguir platicando del método matches de la clase string y vamos a ver más expresiones regulares que desde luego les van a ayudar bastante cuando empiecen a realizar las validaciones de sus módulos. Ya hemos creado nuestro proyecto, yo le puse video tutorial número 47, habíamos mencionado en videos anteriores que este es opcional, si ustedes gustan darle otro nombre lo pueden hacer. Posteriormente creamos dentro del paquete video tutorial número 47 la clase string matches. Lo que vamos a hacer ahora, antes de empezar a codificar, vamos a ver el operador de cuantificación que vendría siendo este signo de interrogación. Y este signo de interrogación nos dice que existe 0 o una vez. Pensemos que únicamente el usuario nos puede ingresar dos nombres, dos apellidos o únicamente un nombre y dos apellidos. Entonces, vamos a ver cómo este operador de cuantificación nos va a ayudar. Para ello yo me voy a crear un método más aquí abajo del main. En lugar de que sea void, ahora vamos a cambiar para que vayan viendo también cómo podemos nosotros regresar valores de los métodos. Ya habíamos visto en videos anteriores cómo lo podemos hacer, pero para que lo tengan también presente. Entonces ahora vamos a decir que nos regrese un tipo de dato booleano. Este método va a ser sin parámetros, entonces así lo voy a dejar, pero voy a crear aquí una variable que sea boolean res. Y esta es la variable que nosotros vamos a retornar, return. Recuerden que todo método que retorna un valor tenemos que especificar la palabra reservada return seguido de la variable que nosotros queremos regresar. Ahorita me está marcando un error de compilación porque todavía no está completo mi método. Entonces vamos a regresar a la clase del proyecto 46 y nos vamos a copiar estas dos líneas de código. Entonces yo las voy a pegar aquí abajo. Y ahora vamos a indicar el nombre que tenemos. Entonces, que hemos dicho que es José Luis Muñoz. Este es el nombre que habíamos indicado. Vamos a ponerle Díaz. Entonces, Díaz, vamos. Díaz lleva acento, si mal no recuerdo. Tenemos que quitar esta variable, ya no nos va a funcionar porque la tenemos arriba. Entonces, ya hemos creado nuestra variable donde vamos a almacenar el resultado después de la invocación del método matches. Lo guardamos en la variable res y es la que vamos a regresar. Entonces, habíamos dicho que ahora nos vamos a apoyar de este operador de cuantificación. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, todavía hasta aquí nuestra expresión no está completa. Si nosotros la corremos, nos va a arrojar un error porque no tenemos el rango de caracteres para el segundo apellido, que en este caso es Díaz. Entonces, lo que vamos a hacer es repetir esta parte. La vamos a pegar aquí. Y ahora vamos a utilizar el operador de cuantificación 0 o 1. Entonces vamos a especificarlo aquí. Aquí nosotros indicamos que puede existir el espacio o no puede existir. No puede existir en el caso de que el usuario solo tenga un solo nombre. Entonces vamos a ingresarlo también acá para indicar que el segundo nombre puede o no existir. Entonces así lo realizamos. Nos queda únicamente crear un objeto de la misma clase string matches dentro del método main para poder invocar el método 2. Entonces vamos a crear nuestro objeto string matches. Yo le voy a poner SM, ahora lo vamos a hacer así. String matches. Abrimos y cerramos paréntesis. Aquí tengo mal escrito el nombre del constructor, ya lo hemos corregido. Y ahora lo que vamos a hacer es el nombre de mi objeto
y la llamada al método 2. Recuerden que el método 2 nos va a retornar un booleano, entonces yo tengo que almacenar ese valor que me va a regresar mi método 2 en una variable de tipo boolean. Entonces voy a hacer boolean, existe, lo voy a poner ahora es válido. Lo voy a poner y vamos a imprimir en pantalla con un systemout.println. Voy a agregar el texto resultado. Y voy a concatenar la variable es válido. Ya tenemos todo, entonces vamos a correr. Ya tenemos nuestra impresión en consola, nos ha dicho que es verdadero, entonces este nombre sí cumple con las reglas de nuestra expresión regular. Funciona, entonces ahorita el espacio lo pusimos opcional y el segundo nombre lo pusimos también opcional. Vamos a quitar el nombre ahora de Luis y únicamente vamos a dejar espacios para que ustedes vean el resultado. Entonces, vamos a borrar el nombre de Luis. Desde luego tenemos que quitar el espacio también. Únicamente dejamos el primer nombre, espacio, apellido, espacio y segundo apellido. Vamos a correr para que ustedes vean el resultado. Y nuevamente tenemos el resultado de true. Aquí lo podemos ver. Entonces tenemos true. Es decir, que el nombre y los dos apellidos corresponden con las reglas de nuestra expresión regular. Entonces, aquí tenemos un espacio que es opcional, es decir, que con el signo de interrogación nosotros estamos indicando que puede existir o no puede existir y el segundo nombre que puede existir o no puede existir. Y así ustedes pueden ir jugando con esta expresión. Entonces, el signo de interrogación, recuerden que significa 0 o una vez. Por ejemplo, el espacio puede existir solo 0 o una vez. Pero ¿qué pasa si yo duplico el espacio? Vamos a hacerlo para que ustedes vean el resultado en consola. Entonces pensemos que aquí el usuario se equivoca y me pone dos espacios. Entonces vamos nuevamente a correr para que vean el resultado. Ahora nuestro método matches nos ha retornado un valor de false y efectivamente nos da ese resultado porque aquí ya tenemos dos espacios. Si ustedes lo ven aquí, este es 1 y este es 2. Entonces, como estamos utilizando el operador de cuantificación para indicar 0 o 1, ya no cumple el nombre con esta expresión regular. Ahora vamos a hablar de un cuantificador de repetición que también vamos a estar utilizando constantemente y vendría siendo este. Este cuantificador nos va a funcionar para indicar cuántos caracteres se quieren repetir. En este caso, si nosotros aquí especificamos el número 4, 4 veces se tienen que repetir esos caracteres. Pero vamos a ver cómo funciona con un ejercicio. Para ello nos vamos a crear un método. Este método va a ser void, no va a regresar nada, entonces va a ser public void y le voy a poner el nombre de método 3. Listo, entonces aquí lo que voy a hacer es crear un objeto de tipo string que va a ser C principal. Ahora le voy a poner C principal. Vamos a seguir manejando, por ejemplo, el nombre. Y vamos a decir que es new string. Ahora vamos a pensar que únicamente el usuario nos ingresa el nombre de Juan. Entonces, lo que voy a hacer es únicamente crear una variable de tipo boolean. Recuerden que el método matches nos va a regresar un booleano. Voy a decir res va a ser igual a nombre punto
matches. Listo, y aquí voy a especificar mi expresión regular. Y va a ser la siguiente. En este caso sé que Juan contiene únicamente 4 letras. El rango de caracteres que tiene que tener el nombre que me va a ingresar el usuario va a ser de la A a la Z en minúscula. De la A a la Z mayúscula. Y sería todo. Por el momento no vamos a manejar acentos ni letras señas, nada. Entonces, pero recuerden que si tienen acentos o letras señas, pueden especificar esta expresión y les va a funcionar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, abrimos y cerramos llaves y dentro de estas llaves vamos a especificar que el nombre tiene que tener 4 letras. Lo que voy a hacer es un systemout.println y voy a decir resultado método 3. Entonces, 2 puntos, espacio, y voy a concatenar mi variable res. Ya tengo todo, me hace falta únicamente invocar al método 3. Para ello voy a utilizar el nombre del objeto que había creado previamente y realizo la invocación. Entonces, vamos a correr para ver el resultado. El método matches ahora me ha devuelto true. Aquí lo tenemos. Y entonces este nombre sí cumple con la regla de mi expresión regular. Es decir, que contiene caracteres de la A a la Z minúsculas, puede tener caracteres de A a la Z también en mayúscula y únicamente tiene 4 caracteres. El nombre de Juan tiene únicamente 4 caracteres. Entonces, esto me funciona bien. Si yo le pongo otro nombre diferente, como Andrés. Vamos a manejarlo ahora con el nombre de Andrés. Vamos a ver el resultado que nos arroja Andrés. Entonces vamos a correr nuevamente para ver el resultado en consola. Tenemos impreso en consola un valor de false. ¿Por qué no se cumple? Porque ahora si contamos las letras del nombre de Andrés tiene 2, 4, 6. Y nosotros estamos especificando que únicamente tiene que tener 4 caracteres. Y tienen que ser letras ya sea mayúsculas o minúsculas. Entonces, hasta el momento esto funciona. Pero ahora, ¿qué sucede? La letra S, en lugar de ser minúscula, me la pone en mayúscula. Entonces, como ahora recuerden que Andrés tiene 6 letras, entonces aquí tenemos que especificar que la cantidad de caracteres tiene que ser 6. Entonces, ahora va a ser 6, me va a devolver true, pero vamos a verlo en consola. El método matches nos regresa true y esto se cumple. ¿Por qué? Porque el nombre tiene 6 letras, como lo habíamos especificado. Y desde luego nosotros aquí en nuestro rango de caracteres estamos mencionando que puede ser tanto letras mayúsculas como letras minúsculas. Entonces, por eso nos devuelve true, porque sí es correcto, incluso si la S al final va con letra mayúscula. Para validar esto, pues hay varias formas. En los videos anteriores platicamos sobre el método to uppercase y to lowercase. Entonces nos podemos apoyar de estos métodos o incluso lo podemos resolver con una expresión regular. Hay muchas formas de solucionar este problema. Entonces, vámonos rápidamente con nuestro siguiente cuantificador de repetición que vendría siendo, vamos a ponerlo entre comentarios, vamos a manejarlo así, mínimo y máximo. Entonces, ¿qué nos dice este cuantificador de repetición? Este lo utilizamos cuando nuestro rango debe ser mínimo 1, máximo 4. Por ejemplo, nosotros para validar el nombre podemos decir que el nombre que ingresa el usuario mínimo tiene que contener una letra a 6 letras, por ejemplo. Entonces, si el usuario me proporciona un nombre que contiene entre 1 y 6 letras, me va a funcionar, me va a regresar true, de lo contrario me va a regresar false. Vamos a hacerlo con un ejemplo rápido para que quede más claro. Entonces, vamos a ponerle método 4. De una vez voy a empezar con la invocación. Voy a poner método
4. Por el momento no lo tengo declarado y ahorita me va a arrojar un error. Aquí ya lo tenemos. Si le damos clic, NetBeans nos lo va a crear. Nos agrega más código que hasta el momento no hemos visto, entonces vamos a eliminar esta línea. Vamos a copiar este conjunto de instrucciones, lo vamos a pegar dentro del método 4. Aquí vamos a agregarle el acento que se nos había pasado, aquí también. Aquí le voy a cambiar el nombre, que sería 4. Y ahora vamos a indicar que el nombre va a contener mínimo un carácter, máximo 6 caracteres. Entonces, guardamos y corremos nuevamente. Como habíamos comentado hace unos instantes, esto se cumple y por eso es que nuestro método matches nos va a retornar un valor de true, porque el nombre cumple con el requerimiento de nuestra expresión regular. Tiene entre 1 y 6 caracteres. Si nosotros contamos el nombre de Andrés, tiene 6 letras. Entonces, sí se cumple, pero vamos a ver qué sucede si ahora nuestra expresión regular nos indica que el nombre tiene que tener mínimo 2 letras, máximo 4. Vamos a ver qué sucede. Nuevamente vamos a correr. Ahora el nombre no cumple con el requerimiento de nuestra expresión regular y por eso es que el método matches retorna false. Y no cumple porque Andrés tiene 6 letras y nuestra expresión regular ahora dice que puede tener de 2 a 4, pero no más. Entonces, en este caso tiene 6 y por eso es que no se cumple. Pero vamos a ver ahora otro caso, que el usuario únicamente ingresa la primera letra de su nombre. Entonces, vamos a ver ahora qué sucede cuando el usuario nos ingresa únicamente la primera letra de su nombre. Ya tenemos listo todo, vamos a correr para ver el resultado. Efectivamente, tenemos un resultado booleano false porque ya el nombre que ingresa el usuario no cumple con el requerimiento que tiene nuestra expresión regular. En nuestra expresión regular indicamos que el nombre que nos ingresa el usuario forzosamente tiene que tener al menos 2 caracteres a 4 caracteres. En este caso, la letra A es uno solo y por eso es que nos retorna false. Vamos a ver otro cuantificador de repetición que vendría siendo este. Este cuantificador de repetición nos indica que mínimo nuestra cadena, si en este caso vamos a evaluar un nombre, mínimo debe de contener una letra. Este no tiene un límite. Este cuantificador de repetición nos va a funcionar para ciertas cosas, pero en este caso, para el nombre no lo podríamos ocupar. Vamos a ver por qué. Voy a crear un método más, al cual le voy a poner método 5. Abrimos, cerramos paréntesis, nos sale la ayuda de NetBeans. Vamos a dar clic para que se nos cree el método en la clase. Esto es relacionado a excepciones. Todavía no hemos platicado nada de excepciones, pero más adelante lo vamos a ir viendo en otro video. Entonces, voy a copiar el mismo código que tengo en el método 4. Lo voy a pegar dentro del cuerpo del método 4. Voy a modificar aquí el texto. Le voy a poner método 5. Entonces ahora aquí le voy a decir que el nombre mínimo tiene que tener un carácter. Entonces vamos a regresar nuevamente a utilizar el nombre de Andrés. Entonces vamos a correr para que ustedes vean el resultado. Tenemos ya en consola un valor de true. Esto es válido. En efecto, el nombre de Andrés sí cumple con la regla de nuestra expresión regular. Porque con este
cuantificador de repetición, estamos indicando que mínimo el nombre debe tener una letra. En este caso, puede ser una letra mayúscula, minúscula. Nos podría funcionar para validar que el nombre no venga vacío, pero no nos cubre totalmente la necesidad. Vamos a ver por qué. ¿Qué sucede si, por ejemplo, un usuario nos ingresa el siguiente nombre? Entonces, digamos que viene así y agrega todas estas letras. Entonces, vamos a correr para que ustedes vean el resultado. Entonces, en consola nos aparece que es verdadero, es true, que es un nombre válido, porque el requerimiento que tiene nuestra expresión regular es que debe tener al menos una letra. Después de esa letra, si tiene 50 adelante, nos va a regresar true, que es un nombre válido. Pero desde luego no podemos ocupar esta expresión para validar un nombre porque puede suceder eso. Entonces tengan mucho cuidado cuando ustedes creen sus expresiones regulares. Vamos a dejar el nombre como estaba anteriormente. Y para que no se extienda mucho este video, lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga.